los conservadores y los liberales. A comienzos de la independencia, dos fuerzas políticas querían gobernar Guatemala. Ambos grupos tenían ideas opuestas, en la mayoría de los casos, eran medidas que debía tomar el país para su mejoramiento. El grupo de los liberales estaba conformado por los grupos medios de los pueblos y ciudades, el cual adoptó una ideología liberal. Para el grupo significaba la oportunidad de lograr cambios en la estructura económica de la sociedad, y lucharon para conseguirlo. Mientras que el grupo de los conservadores estaba conformado por los criollos y terratenientes, el cual tenía una idea opuesta a la de los liberales, querían una independencia conservadora, en la que desapareciendo los mecanismos de dependencia y dominación política como económica, respecto de la metrópoli española. Los liberales promovieron hechos violentos, agitando a las masas pobres, los indígenas y desclasados, para tomar el poder por la violencia. Por eso el proyecto de independencia tomó un matiz revolucionario y violento, ya que significaba cambios fundamentales en la economía, cambios en la forma de cómo se reparten los territorios y cambios en las relaciones laborales. Suspensión del trabajo forzado e implementación del trabajo libre de contratación, con el fin de tener acceso también a ellos. Ya que recordemos que la mano de obra eran los indígenas y los esclavos traídos de otro territorio o desclasados, el cual era acaparado por los conservadores, llegando hacia la conclusión de que la estructura colonial bloqueaba el desarrollo de ellos y la independencia era la oportunidad de destruir dicho bloqueo. Sin embargo, la oportunidad de declarar la independencia beneficiaba de mejor manera a los conservadores, ya que al eliminar la dependencia de la corona o metrópoli española, simplemente eliminarían los mecanismos que no los beneficiaban y conservarían únicamente los mecanismos que les resultaran útiles y beneficiosos internamente. Entre ellos estaba el trabajo forzado, el tener control sobre la propiedad territorial, conservación del bloqueo agrario al grupo liberal. Por todas estas razones y contras, la independencia no fue una lucha de los centroamericanos unidos como un todo, contra los funcionarios militares españoles, sino más una lucha interna entre grupos, y cada uno luchando por su propio proyecto de independencia, en la cual se enfocaron en dos puntos esenciales: la economía y la política. Precisamente por ello los llamados próceres de la independencia pertenecían a distintos sectores sociales, y lucharon entre ellos con ideales distintos y hasta contrapropuestas. Fue así como el 15 de septiembre de 1821 se firma pacíficamente la independencia. En la firma participó incluso el capitán general. El Acta de Independencia de las Provincias Unidas de Centroamérica, lo que antes había constituido la Capitanía General de Guatemala. Los gestores de ese proceso fueron básicamente los oligarcas guatemaltecos, que desde antes dominaban sobre el capitán general. El capitán general era Gerardo Barrios, el cual era presidente en ese entonces. Sin embargo, la independencia no solo no resolvía las contradicciones que existían entre estos dos grupos, sino que incluso agudizó aún más este conflicto. En efecto, en el periodo que va desde 1821 a 1839, se caracteriza por una gran inestabilidad política y una aguda lucha que da como resultado una sucesión de gobiernos criollos, terratenientes y de las capas medias altas, cuyo fin era llegar a controlar el Estado y desde ahí implantar su respectivo proyecto de independencia, del cual hemos hablado anteriormente. En los primeros años de gobierno de los criollos o los conservadores, Guatemala perdió la mitad de su territorio, el cual es Chiapas, México, en una rápida anexión y ruptura con México. También en esos años ocurrió el desmembramiento de los países centroamericanos, dando como resultado los distintos países que conocemos actualmente,
que conforman Centroamérica. Los conservadores procuraron mantener el doble del monopolio sobre la tierra y la fuerza de trabajo. Sin embargo, por su parte, los liberales como grupo emergente procuraron precisamente lo contrario a ello, romper ese monopolio para poder participar ellos en la fuerza y la riqueza de lo que era el trabajo agrario. Es por ello que durante ese periodo se crean y se emiten una serie de reformas y contrarreformas en relación al régimen laboral. Sin embargo, los liberales en ese entonces ya tenían el poder. Por ello, ellos realizaron la expropiación de los bienes de la iglesia, decretan la venta de las tierras públicas y de las tierras comunales de los indígenas, y es de esa forma que se suprime el trabajo forzado, implantando así ellos su proyecto de independencia, en el cual venía incluido la implementación del trabajo de libre contratación, lo que permitía que ellos también tuvieran acceso a la mano de obra en ese entonces. Y es así como la iglesia realiza una alianza con los conservadores, con el fin de retirar a los liberales del poder. Y es así como en 1839 se logra su cometido. Nuevamente, estando los conservadores en el poder, implementan su ideología. Y ahora, como la alianza ya tenía mayor fuerza entre ellos, se implementa el régimen conservador de los 30 aflos, que no fue más que una dictadura de poder sobre la mano de obra indígena, haciendo así que ellos realizaran trabajos forzados a través de distintos mandamientos dentro de las haciendas. Fue así que durante los años que gobernaron ellos a la sociedad guatemalteca, el principal producto que se exportaba era la grana y la cochinilla, siendo la cochinilla un colorante que sustituyó el añil como principal producto de exportación de la economía guatemalteca, el cual tenía una gran demanda en los mercados europeos. Dado que el cultivo de la grana estuvo en manos de los grupos medios en sus tierras, lo cual, dado el estilo de cultivo de la grana, se requería poca demanda de tierra y poca mano de obra, lo que permitió que se suavizaran un poco las contradicciones y conflictos que existían en ese momento con los liberales y los conservadores. Fue así que durante los años de 1839 a 1871, el nuevo miembro de los conservadores, es decir, la iglesia, había inculcado una nueva dictadura gracias a Rafael Carrera. Esta nueva forma de dominio se vio influenciada gracias a la religión existente en el país, la cual retomó toda la trayectoria hasta el punto de la invasión o a inicios de la época colonial, en la cual la máxima autoridad era la iglesia. Fue así como la iglesia se vio como un freno para el desarrollo de nuevos pensamientos, nuevas ideas, dado que éste espiaba y censuraba todo material de lectura importados hacia el país. Fue así como se creó la llamada tradición cristiana, la cual era la ideología de las clases dominantes, en la cual no se puede desafiar a quienes estaban en rangos superiores o por encima, según la jerarquía. La ideología que daba la base teórica del orden social y estatal existentes. Dichos órganos religiosos
Dirigían la educación superior, hospitales y establecimientos que eran de carácter caritativo. Sin embargo, la religión también funcionaba como un medio en la conducta política social. Es así que entonces, durante esta dictadura en la cual se había sumido el país, causó una grave situación de estancamiento en la economía, la política y en lo social. Fue así como toda la nación se centró únicamente en sacar al país de dicho estancamiento. Recordemos así que esto tiene lugar durante la época colonial hasta la Reforma Liberal, siendo nuestros puntos principales únicamente el destacamiento de quienes eran los liberales y, por su contraparte, los conservadores. Muchas gracias.